Creo que es evidente que el capitalismo mundial en sus países más desarrollados está atravesando una crisis estructural severa, ¿no? Ya tuvimos un episodio precedente en el año 2008, cuando hubo toda la crisis en la economía norteamericana, que se produjo aquella explosión de aquella burbuja especulativa, la crisis inmobiliaria, que dejó a cientos de miles de norteamericanos sin hogar, aún viven en vehículos. Y ahora esa crisis se ha extendido a lo que se llama la zona euro, la zona europea, como todos sabemos, y su periferia, que son los países más débiles justamente de estas economías. Eso está marcando lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial, tanto en el ámbito de la afectación social que tiene esta crisis, los impactos terribles que está teniendo sobre países como Grecia, España, Europa se está siendo arrastrada por una situación de inestabilidad social sin precedentes, pero además tiene una expresión económica donde el petróleo, como tú me señalabas, es parte fundamental de esta ecuación. En ese ámbito, en ese sentido, la situación de crisis por la que atraviesan los países nos afecta de dos maneras distintas. Uno, nosotros estamos convencidos, todos los números lo indican, que los grandes países consumidores de los países industrializados tienen un severo problema en la medida en que ellos no pueden racionalizar su consumo. Son unas economías depredadoras. La economía norteamericana consume el 20% de la energía del planeta, el 25% de la energía de todo el mundo. Los europeos son altamente dependientes de la energía y eso tiene entonces una expresión política y muchas veces militar que para nosotros, bueno, conlleva un riesgo. Es lo que ha venido pasando. Es decir, que la reacción es la respuesta militar. Violenta. O el ataque. Es violenta, es la invasión a Irak, es la desestabilización a Irán, es la desestabilización a Venezuela y es este último lamentable episodio con Libia. Los grandes países... Pero en el caso de Irak se envolvió la aventura en el hecho de que Irak tenía armas de destrucción masiva. De destrucción masiva, lo cual es totalmente falso, y tenían que saberlo Estados Unidos, tenían que saberlo Bush. O sea que después reconocieron las propias autoridades norteamericanas. Pero el verdadero propósito era el petróleo. Bueno, se tomaron ese país, destrozaron ese país, y ahora, fíjate que acaba de culminar un proceso donde fue un festín entre las empresas, los grandes países que invadieron Irak, entre la ExxonMobil y las grandes empresas del imperialismo, y ahí se repartieron las reservas de Irak con la promesa de llevar la producción hasta 12 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, un asunto donde los grandes países, a través de las transnacionales, bueno, expropian a los pueblos de sus recursos naturales. Eso se repite con Libia. Esa situación está ahí, se repite con Libia, esa situación se repite con Irán, donde permanentemente hay un hostigamiento, hay sanciones, es tratar de cercar un país. Y con Venezuela ha tenido varios episodios. El episodio del golpe al Estado está claro que tuvo la participación de los Estados Unidos, y ahora el último capítulo que tiene que ver con las agresiones, las sanciones impuestas sobre nuestra empresa nacional y las pretensiones que tienen las empresas transnacionales de imponer una especie de castigo a el desarrollo de nuestra política soberana en materia petrolera. Esa situación está marcando entonces ahorita todo el devenir mundial y tiene un reflejo en Venezuela, tiene un impacto directo por la vía de que a nuestro país lo amenazan, lo agreden para tratar de hacerse de las reservas más grandes del mundo, como tú mismo lo señalabas al inicio. ¿Cuál es el esquema, a tu manera de ver, internacional para ir contra Venezuela? ¿Qué hipótesis se están manejando? Bueno, es algo que vemos que se viene desarrollando. Independientemente de la persona que esté sentada allá en Washington, el Departamento de Estado ha venido a desarrollar una política para garantizar su seguridad energética. En Venezuela tuvo la agresión directa en el golpe de Estado, tuvo el episodio del sabotaje petrolero, que es muy importante porque eso fue un asunto muy bien planificado por los mejores agentes que tenían las empresas transnacionales en el país, que era la meritocracia que dirigía la vieja PDVSA, y ahora viene una permanente situación donde tratan de sacar a nuestra industria petrolera, tratan de impedir que avancemos en todo lo que ha sido nuestros ejes de política petrolera, y probablemente ellos intenten por la vía de los arbitrajes y los juicios internacionales. Te iba a preguntar eso precisamente. Sí, por esa vía,
probablemente ellos intenten bueno, cortarnos nuestros ingresos o tratar de tomar nuestros activos. Esa situación está planteada ahí. ¿Y la OPEP? En el seno de la OPEP, claro, la estrategia tiene que ver con debilitar a la OPEP, fragmentarla, capturar a algunos de esos países. ¿Está avanzando eso? Eso está avanzando. Eso está ¿De avanzando. qué manera se expresa? Bueno, tenemos por ejemplo un país como Irak, que es un país miembro de la OPEP, que está fuera del sistema de cuotas, que anuncia unos niveles de producción de 12 millones de barriles de petróleo, o sea que está desarrollando, aún estando dentro de la OPEP, bueno, toda una estrategia anti-OPEP. Fíjate que algunos países del Golfo, lamentablemente, están teniendo el triste papel que le tocó a los últimos representantes de la Cuarta República por Venezuela en la OPEP, donde se convertían en un país, Venezuela, y una empresa, la vieja PDVSA, que violaba sistemáticamente los acuerdos de producción y que estaba introduciendo entre la OPEP, bueno, una falta de unidad y una falta de disciplina para mantener y defender nuestro precio del petróleo. Eso aconteció en la última reunión que nosotros tuvimos en junio en el seno de la OPEP. Un conjunto de países nos opusimos firmemente a que, en vista de que venía una situación de crisis, disminución de la demanda de petróleo, agravamiento de la situación económica de los grandes consumidores, no era conveniente introducir más petróleo. Nos opusimos a que se aumentara la producción petrolera, pero un conjunto de países lo están haciendo de manera unilateral por su cuenta, y eso, junto a los factores claves del agravamiento de la crisis económica, está haciendo que el precio se desestabilice. Y un elemento fundamental de nuestra política es tener un precio predecible, un precio que se puede estimar y un precio que sea justo para eso lo hace impredecible el precio. Claro, introduce una desestabilización porque, José Vicente, cuando tenemos factores como por ejemplo la situación que está en desarrollo en Libia, ahí no sabemos qué cosa va a pasar.